La plenaria que vamos a presentar en este momento es consideraciones para establecer un nivel certificatorio A2 en la UAM Azcapotzalco. Los ponentes los voy a presentar. La maestra Vida Valero Borrás es profesora investigadora titular C en la UAM Azcapotzalco, licenciada en Letras Inglesas por la UNAM y maestría en Aprendizaje Humano de la Universidad de Brunel. El doctor Francisco Roberto Rojas Caldelas es profesor investigador titular C en la UAM Azcapotzalco, con doctorado en Educación por la Universidad La Salle, maestría en Lingüística Aplicada por la UNAM, licenciatura en Diseño por la UAM Azcapotzalco. Tiene investigaciones y publicaciones realizadas en Lingüística Aplicada, Educación y Diseño. Y la maestra Gabriela Cortés Sánchez, con licenciatura en Derecho, maestría en Lingüística Aplicada, profesora investigadora, titular C, tiempo completo en la UAM Azcapotzalco, coordinadora académica de los cursos sabatinos. Muy bienvenidos, muchas gracias. Buenos días otra vez y vamos a empezar. Es verdad, buenos días otra vez. Vamos a empezar con la primera plenaria, que es consideraciones para establecer un nivel certificatorio A2 en la UAM Azcapotzalco. Esto tiene como base una investigación educativa, como dijimos, que es la base de nuestro labor y nuestro deber en esta universidad como profesores de lenguas extranjeras del Departamento de Humanidades. Es valioso recordar, previamente, un alumno de lenguas extranjeras obtiene una certificación de una institución debidamente acreditada en cuanto a su plantilla de profesores, su propuesta programática, es decir, los programas que tiene, así como los recursos y medios que se emplean para la enseñanza, aprendizaje de la misma. Desde la teoría, el grado de dominio de un estudiante de una lengua extranjera no se basa en argumentos lingüísticos precisos, sino en una aproximación estimativa, ya sea en horas de estudio o mediante la aplicación de un examen que proviene del extranjero o de una institución acreditada. La elaboración de exámenes se cimienta en la amplia experiencia de los profesores, los temas del libro de texto de enseñanza vinculados con los programas de la institución, y así esta condición constituye una rutina académica tradicional para realizar los instrumentos de evaluación. No es posible evaluar en un examen todos los contenidos lingüísticos, actos de habla y escenarios situacionales que se presentan en una situación real de interacción. La UAM Azcapotzalco, recordemos, desde su origen el Grupo de Investigación en Lingüística Aplicada, GILA, en el 96, posee como uno de sus ejes fundamentales la investigación de la evaluación de una lengua extranjera, tomando en cuenta las habilidades y capacidades lingüísticas de los alumnos de la UAM con base en investigaciones empíricas y sistematizadas. Los objetivos, ¿cuáles fueron? Hacer evidente el desarrollo de las habilidades y capacidades del alumno en la progresión curricular, verificar la progresión del alumno en el sentido del despliegue de su desarrollo lingüístico, observar desde las evidencias, es decir, los exámenes, a un sujeto de conocimiento que se involucra en una exploración intercultural enriquecedora, extendiendo sus potencialidades de socialización. Y también lograr instrumentos de evaluación válidos y confiables con los parámetros internacionales vinculados desde el currículo. Desde la concepción ideal, en el plano de cuando hicimos la investigación para realizar los planes y programas de estudio de lenguas extranjeras, en un principio teníamos esta progresión: el plan de estudios, inglés 1, inglés 2, inglés 3 y luego certificación A, inglés 4, inglés 5, inglés 6 y luego certificación B, inglés 7, inglés 8, inglés 9, certificación C o TOEFL Training. Esto también se hacía para francés y para alemán, que son las tres lenguas que damos en esta universidad tradicionalmente. Son 60 horas más o menos por trimestre. Bueno, nos pusimos a pensar como investigadores, ¿realmente coincide la teoría y la propuesta curricular respecto a la ubicación de un nivel A2 del marco común europeo? Un estudio exploratorio a finales del año 2007
Cortés, Valero, Serrano y Franco, sugirió que no existía correlación entre los alumnos de 5 grupos que aprobaron el tercer nivel de inglés y la obtención de un grado aprobatorio en el examen de certificación A nuestro, elaborado por nosotros, que corresponde al A2 del marco común de referencia europeo. El 80% de la muestra consiguió en la calificación final del curso de inglés un promedio aprobatorio de 7.81 sobre 10. En contraparte, obtuvo un promedio de 4.4 sobre 10 en su resultado del examen de certificación A. ¿Ven la gran diferencia que hubo entre el examen final de inglés 3 y el examen de certificación? Con una línea de corte de 7 de calificación como condición aprobatoria. Entonces, iniciamos un proceso de reflexión sobre el tránsito curricular del alumnado. Ante la evidencia del estudio mencionado, destaca la incorporación específica de estándares de evaluación internacionales que puedan ser capaces de garantizar la calidad de los alumnos hacia la progresión curricular a futuro, desde la corresponsabilidad tanto del maestro como del alumno. Y se prueba como política curricular para aprobación del nivel 4 de inglés la acreditación del examen de certificación A. Cabe mencionar que el plan de estudios anterior tuvo que añadir 2 niveles más. ¿Por qué? Porque nos dábamos cuenta que con los 9 trimestres que ofrecíamos no era suficiente para que los alumnos alcanzaran una certificación de TOEFL, digamos, de 550 grados, puntos. Entonces se agregó, se elaboró el programa de inglés intro y quedó así la progresión. Inglés intro, inglés 1, inglés 2, inglés 3, donde se les capacita en aprendizaje también autodirigido o semidirigido en el Centro de Recursos de Lenguas Extranjeras. Después de hablar con diferentes coordinaciones de la división de sociales y para no entorpecer la titulación de nuestros alumnos o el ingreso a áreas de concentración, ya que se les pide que tengan 3 niveles de idioma, ya sea de inglés, de francés o de alemán, 3 niveles para titularse o para ingresar a áreas de concentración. Entonces no les podíamos poner el examen de certificación en nivel 3, pues porque entonces no lo pasarían, entonces no se titulan y no pasan áreas de concentración. Entonces para aquellos interesados en continuar, completamente en continuar y comprometerse con el idioma, se decidió en el después del inglés 4 que para pasar el inglés 4 se hiciera el examen de certificación A. Y así quedaron ahora el plan de estudios en lo que respecta el inglés. Es la investigación que hemos hecho los profesores del eje curricular de inglés. Paco, por favor, continúas. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver la siguiente. Bueno, entonces, la segunda consideración que tuvimos fue que realizar un estudio continuo sobre este cambio curricular propuesto en circunstancias de desempeño normal y en circunstancias de mayor compromiso. ¿Qué quiero decir aquí? Las circunstancias de desempeño normal fueron aquellas en el cual se les dio tratamiento a los alumnos, los cuales fueron 5 unidades temáticas nada más, para cubrir el curso, tanto el curso y como la preparación para el examen de certificación, ¿sí? Y después, en un segundo estudio, en la continuidad de este estudio, aplicamos a 4 profesores, 2 de ellos premiados de la UNAM, ¿sí? de la carrera de profesor de inglés y de trabajo en la UNAM en diferentes instancias, ¿sí? Y un profesor muy comprometido, ¿no? Con sus alumnos, de esos que se muere por dar asesoría, se muere por atender a los alumnos, ¿sí? Y hacer la comparación del desempeño de los grupos bajo estas 2 diferentes circunstancias.
¿no? Entonces de esta manera pretendíamos tener como un piso y un techo dentro de este desempeño de los alumnos. Vamos a ver la siguiente diapositiva. A ver, ¿podemos regresar a la anterior? ¿En qué consistió el tratamiento extra? Cada profesor, independientemente, decidió hacer algo. Sí, por ejemplo, este profesor decidió cubrir las 5 unidades temáticas y las últimas 2 semanas darles preparación específica para el examen, desarrollando materiales, desarrollando un examen de preparación muy similar. Este segundo profesor decidió hacer ejercicios complementarios de gramática del English in Usage, ¿sí? Durante sesiones aleatorias durante todo el curso. Y este último profesor decidió hacer ejercicios de gramática, dado que él da un taller de gramática durante muchos trimestres como labor complementaria, y de redacción al final de cada clase, ya que si nos acordamos que es un examen de certificación se tienen que evaluar casi todas las habilidades. Entonces ahora sí podemos ver lo siguiente. Aquí tenemos los resultados, ¿sí? En azul tenemos el primer estudio. Obtuvimos una muestra de 56 alumnos, 27 aprobados, 29 reprobados, un porcentaje de aprobación de 48% y uno de reprobación de 52%. Ahora, con el tratamiento que sucedió, bueno, tuvimos de entrada tuvimos una muestra mayor y después tuvimos 39 aprobados, 30 reprobados, un porcentaje de aprobación ya más de la mitad, ¿sí? Del 56% de los alumnos. Y si lo vemos al revés, bajamos el índice de aprobación un 8%. Entonces, de cierta manera, tenemos un parámetro de qué es lo que sucede durante este curso y ya podemos tener una evaluación completamente distinta a ese estudio pionero exploratorio que se realizó en que casi todo mundo reprobó el examen de acreditación, de certificación, ¿sí? Entonces se mejoran las condiciones. Podemos ver la que sigue. Entonces la tercera condición, ¿cuál fue? Que esto tal vez es lo más difícil y lo que nos cuesta más trabajo como profesores de lenguas. Sí, que es verificar si el examen realmente corresponde a los estándares de la parte A2 o de la sección A2 del Mercado Común de Referencia Europea. Sí, para esto tuvimos que analizar muchísima bibliografía, pero dentro de esta bibliografía tuvimos cuatro elementos que fueron reveladores, ¿sí? Uno, lo que es los lineamientos de ALTI, que son la Asociación de Examinadores de idiomas de Europa, donde están Cambridge, donde está Oxford, donde está todos, ¿sí? O sea, está todo el mundo metido allí. Nada más que nadie quiere revelar cuáles son los estándares, nadie quiere revelar cuáles son los lineamientos, y bueno, ahorita vamos a ver, nosotros sí les vamos a revelar cómo hicimos toda esta ingeniería, ¿sí? Ahora, después tenemos el documento fundamental, que es el Common European Framework of Reference, que es un documento que tiene 273 páginas de amplitud. ¿Qué quiero decir? Que realmente para aquellos que están haciendo un estudio profundo de la lengua, de la enseñanza, de la evaluación y de la vida misma, es un documento enriquecedor. Para mí este documento se debía ver casi en un seminario de tesis, sí, para todos aquellos que estudian lenguas, cualquier lengua que estén dando, ¿no? Porque nos habla de la movilidad, nos habla de un mundo nuevo, nos habla de toda una dimensión nueva. Dentro de esta parte también, cuando examinamos la documentación dada por el Consejo Británico y distintas casas editoriales, estuvimos viendo las versiones sintéticas de los descriptores generales por tabla en los niveles, que posiblemente ya casi todos los conocen. Todo el mundo marca eso y salen unos cuadros verdaderamente horribles y atemorizantes, ¿sí? Y si no me creen, ahorita se los voy a enseñar. Entonces, y luego, después de esto, pero dentro de esta documentación dada por el Consejo Británico, hay la mejor parte donde se alcanza a vislumbrar cómo hacen la ingeniería de esta evaluación. Son las rejillas de autoevaluación de los estudiantes, lo que le llaman can-do statements, o sea, ¿qué pueden hacer los estudiantes? ¿Sí? Y sobre todo estuvimos también examinando ensayos y artículos sobre certificación. Este signo extraño quiere decir que es la parte más problemática,
¿Por qué? Porque cada quien ahí mete su ideología de la educación, mete sus obsesiones muy particulares sobre las lenguas, mete sus lineamientos, que si le gusta más la ciencia, que si le gusta más la literatura, que si le gusta más la lingüística. Entonces se vuelve toda una maravilla. Y ahora, partimos de una base común, sobre todo pensando en este congreso. Darles pistas a todos los maestros o darles una forma de trabajo, que sean maestros de italiano, sean maestros de francés, sean maestros de inglés, puedan realizar esta labor de una manera eficiente. ¿Sí? Podemos ver la que sigue. Estos son los cuadros famosos. O sea, ponemos el cuadro, aquí está el A1, A2, B1, B2, B3. Entonces comienza toda esta cosa y comienza a comprender, a hablar, escribir, y cuadros, y cuadros, y cuadros, ¿no? Y 300 páginas terribles, ¿no? Que hay que poderse estudiar como para leerlas 5 veces. Entonces, podemos ver la que sigue. Pero sin embargo, estos son, ¿sí?, los descriptores que les decía del Consejo Británico para el Estudio del Español. ¿Sí? Donde dice, hablar, puedo describir a mi familia y otras personas, puedo describir el lugar donde vivo, puedo describir estrategias, ¿no? Entonces, ya no nos hablan nada más de hablar, sino nos hablan de lenguaje corporal, ¿no? De toda esta parte de, puedo empezar una conversación, hacer que me escuchen, indicar, que me repitan lo dicho, ¿no? Y para decir que repitan lo dicho puede ser de múltiples maneras, y cada manera, si digo, what? Say again, beg your pardon, cada uno tiene una connotación absolutamente diferente. O tu le peux dire, autrefois, cualquier cosa así. Entonces tenemos también la parte de corrección y coherencia, y esta parte, son bastantes, ¿no? Entonces estuvimos viendo esto, y los alumnos se calificaban aquí en un grado de desempeño, de qué nivel tenían de avance o de qué manera hacían ese desempeño lingüístico. ¿Sí? Entonces, pero ahora, ¿qué pasa? Si nos metemos a la parte teórica, ahí es donde nos enredamos todos. ¿Sí? Porque tenemos todas las competencias lingüísticas: léxica, gramatical, semántica, es todo un capítulo, ¿eh? Fonológica, ortográfica y ortoépica. Yo dije, válgame Dios mío, ¿qué es eso? ¿Sí? Entonces, es la parte de pronunciación y prosodia y ortografía de acuerdo con el diccionario. Acuérdense que el mercado común de referencia europeo, el marco común, perdón, es mira, tranquila. Entonces, ok, esto nos marca que hay 3 tipos de sujeto de conocimiento: el hombre común, el campesino, el que se desplaza, el oficinista y el académico. Son 3 personas completamente diferentes. Entonces ellos priorizan la utilización de un diccionario y la utilización de una lectura fonológica, que muchas veces, bueno, yo tuve maestros en diferentes instituciones de inglés y de francés, les decía, bueno, pero ¿cómo hacen ese sonido? Pues, no sé, así, le tiene que salir, casi. Entonces, se plantea una serie de cosas, y este es un punto de controversia actual terrible, pero nos explicamos por qué de repente el diccionario se ha vuelto tan importante en ediciones bibliográficas como es el Passages, como es el Headway, que les comienzan a hacer toda una progresión de análisis y producción con base en el diccionario. Y bueno, siempre, yo digo que la cultura se mide en cuántos diccionarios tienes y de qué diccionarios tienes, ¿no? Entonces tenemos la competencia pragmática, y entonces se pueden dar cuenta que si no conocen realmente, si no son profundamente conocedores de lenguas, toda esta parte se hace tediosísima. Podríamos ver la que sigue. Entonces, ¿qué decidimos? Decidimos ir de lo general a lo particular, ¿sí? Decidimos tener un descriptor general y diseñar una rejilla, que ojalá y tuviera si hubiera sabido que hubiéramos tenido esto, necesitaría una pantalla tamaño oficio para querer enseñarles lo que les quiero enseñar. Después dijimos, bueno, la cosa son los descriptores específicos, y aquí encontramos varias partes que fueron fundamentales. Una parte que se llama bibliografía lingüística, portafolio de lenguas, listado de autoevaluación. Y por otra parte, también era muy importante observar y ponderar los ámbitos o dominios lingüísticos sugeridos por el Marco Común de Referencia Europea. Si lo buscan en el marco, está en la página 45, y si lo buscan en ALTI,
está en su sección general. Eso sí nos dan buenas pistas y tienen buenas referencias. Entonces vamos a ver ahora ya más tranquilo, sin tanto cuadro, ¿sí? ¿Cuáles serían los descriptores? Y sobre todo tomé este ejemplo de la producción oral porque, bueno, de la producción oral nace la lengua y nace el estudio escrito y se pueden explicar todas las funciones y todas las cosas desde la oralidad. Entonces, por ejemplo, utilizo una serie de lados, utilizo una serie de expresiones y frases para describir con términos sencillos a mi familia, otras personas, mis condiciones de vida, mi origen educativo, mi trabajo actual o el último que tuve. Sí, pero si tenemos en cuenta, aquí ya van si tenemos como 4 cursos en la UAM, o 5, tenemos que son alrededor de 300 horas, ¿sí o no? Aproximadamente que le toma ya a nuestros alumnos que no vienen con la mejor preparación de llegar de 0 hasta aquí. Y si ven el C2, que es así terrible, es el top de tops, aquí toma más de 1200 horas en promedio, ¿no? Que nos habla de un estudio de la lengua de más de 10 años, ¿sí? El cual, bueno, de aquí se deriva toda esta industria del inglés, toda esta industria de la enseñanza de lenguas y todos los trabajos que nosotros tenemos, ¿no? Pero por otra parte también tenemos los ámbitos lingüísticos, ¿sí? Vamos a ver, tienen 4 ámbitos lingüísticos, ahorita se los voy a explicar uno por uno. El ámbito personal, que nos habla del hogar propio, de la familia, de los desconocidos, o de la condición de turismo, ¿no? Y de comercio, ¿sí? La habitación en un hostal, en un hotel, la familia y las relaciones, los padres, los abuelos, con qué personas tenemos esta serie de actos lingüísticos y qué tipo de vocabulario tenemos que manejar adecuadamente para eso. Entonces, es un esfuerzo bien grande, ¿no?, que hace el marco común de referencia europeo para explicarnos todas estas cosas. Podríamos ver la que sigue. Entonces aquí ya tenemos una primera propuesta de la rejilla que se realizó. Tenemos el descriptor general, ¿sí? Tenemos los descriptores específicos tomados del British Council y la capacidad en ámbitos lingüísticos, la capacidad discursiva, la capacidad comunicativa, socializadora, que sería la primera, la general, la segunda, social y del tiempo libre de los amigos, el tercer ámbito, que sería del trabajo, porque acuérdense que estamos hablando del vivir de las personas, de la movilidad, de todo esto. Y por último, el ámbito académico. Quedan 5 minutos. ¡Qué bárbaro! Bueno, ok, esto se fue volando. Entonces, es capaz de describirse a su familia y aquí están todos estos explicados. ¿Sí? ¿Podemos ver la que sigue, por favor? Entonces, hicimos esta parte, vaciamos todos los descriptores, les cambiamos la narración como si fueran objetivos de aprendizaje y entonces ya los organizamos por partes lingüísticas, la parte ritual, la parte monetaria, la parte descriptiva, la parte procedimental y la parte estructural, ¿sí? Y entonces aquí, tranquilo, ¿sí? Adelante, por favor. Entonces ya tenemos el aspecto ritual, preguntar a los demás que me acuerdan, que me encuentran, reaccionar ante lo que me dicen, el uso de expresiones ritualizadas, saludos, presentaciones y despedidas. ¿Qué ámbito es? El general. Y aquí ya podemos tener otro cuadro adelante y tener el diseño de los reactivos y el número de los reactivos que yo deseo tener en los exámenes. Entonces, si voy utilizando estos cuadros que ustedes, esto se va a publicar, ya nada más tienen que citar la publicación, le hicimos toda la ingeniería casi para todos. Entonces viene el aspecto monetario, el descriptor específico, puede decir, mira la que sigue, ¿sí? Y entonces el examen de certificación A de la UAM Azcapotzalco obtuvo una correspondencia de 88%, que es una correspondencia bastante alta, bastante decente, con los parámetros sugeridos por el Mercado Común de Referencia Europeo, elaborados reactivo, ¿sí? Y cedo la palabra a la maestra Leo para las conclusiones. Son unas reflexiones finales nada más. Gracias, Paco. La inclusión en la currícula de una certificación con nivel A2 evidencia con hechos que alumnos y maestros, ojo, los dos, se comprometen fuertemente con el estudio de una lengua extranjera. El análisis de un examen de certificación al que se le da seguimiento es capaz de indicar que algo no anda bien e indica el qué y por qué no anda bien, al arrojar luz sobre aquello que debería ser modificado en distintos niveles.
el curricular, el administrativo del recurso humano, o sea, la programación de los cursos y el compromiso de los profesores con sus alumnos. La certificación internacional abre un umbral de trabajo institucional e interinstitucional sobre acuerdos para la enseñanza de investigación de una lengua extranjera. El profesor deberá conocer cabalmente cómo funciona la certificación A2, los contenidos, el formato de cada área a evaluar, las áreas problemáticas de los estudiantes y el sistema de calificación. De esta forma, él o ella, podrá motivar a ciertos estudiantes que posean dudas sobre sus propias capacidades, que tengan sensaciones de impotencia y tendencias a la autodevaluación. La evaluación mediante exámenes estandarizados es ya parte de la cultura moderna, basada en un acuerdo global de la enseñanza. Cada institución tiene tintes de asignaturas propias y en distintos casos errores lamentables que se presentan por defectos adjudicados a la enseñanza y o al diseño de los propios exámenes. El profesor deberá investigar aquello que sucede en clase a la par que imparte su materia y poseer controles más objetivos de las tareas, las asistencias, los retardos, los ejercicios realizados en la clase, las horas de aprendizaje auto o semidirigido y el cumplimiento de sus asesorías. El profesor, solo con un conocimiento claro, profesor o profesora, ¿ok? Solo con un conocimiento claro de su responsabilidad sobre los resultados de los estudiantes, podrá evitar el juicio intuitivo de que algo no anda bien, no más así, porque yo digo que no anda bien, sin saber qué factores de su enseñanza, su metodología de exposición y o su desempeño han tenido un efecto positivo o negativo en sus alumnos. Muchas gracias.